Buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver la práctica número 1 titulada Diagrama presión-temperatura de una sustancia pura a presiones menores que la atmosférica. El objetivo de esta práctica es que a través de un experimento el estudiante obtendrá los valores de presión y temperatura del agua en equilibrio con su vapor para trazar el diagrama presión-temperatura y compararlos con los de las tablas de vapor saturado del agua. Antes de continuar, vamos a ver algunos fundamentos teóricos que son importantes para el entendimiento de esta práctica. Primeramente tenemos la definición de sustancia pura. La sustancia pura es una sustancia que tiene composición fija en cualquiera de sus partes. La sustancia pura forma parte de la clasificación de la materia, en donde la materia se puede dividir entre lo que son sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras en realidad son compuestos que pueden formarse de un solo elemento o bien estar constituido de dos o más elementos. En las mezclas tenemos los tipos homogéneas y heterogéneas. Ejemplos de sustancias puras que contienen un solo elemento puede ser el oxígeno, el nitrógeno, el cobre, el argón, la plata, etc. Compuestos que tienen más de dos elementos podrían ser ácido sulfúrico, agua o bien metanol. Como ejemplo de mezclas homogéneas, es decir, homogéneo sin distinción de sus componentes, podemos decir que esto es una uniformidad en sus partes. Tenemos el aire, la leche, las cremas, el bronce, etc. Y las heterogéneas, que es cuando sí se distinguen sus componentes, como el hierro más un polvo de zinc, el grafito más la harina, el azúcar más la pimienta, la arena con el agua. Otra definición importante es fase. Región homogénea de materia, un gas o mezcla de gases, un líquido o mezcla de líquidos o un sólido cristalino son ejemplos de fase. Pueden coexistir varias fases. Como podemos ver, aquí la palabra homogéneo es importante para la definición de fase, ya que homogéneo significa uniformidad. Aquí, como podemos ver, también la fase puede encontrarse en estado gaseoso, en estado líquido o en estado sólido. Una fase gaseosa, como menciona la definición, puede ser un gas, como el oxígeno, o una mezcla de gases, como el aire. En la parte líquida, podemos decir que una fase líquida podría ser agua, o bien una mezcla de líquidos, agua con metanol o con otra sustancia que precisamente al mezclarse se realice o se lleve a cabo o se forme una mezcla homogénea. También en la parte de fase sólida podemos tener un sólido cristalino como cualquier metal en estado puro, o bien puede ser un sólido cristalino como aleación. Aquí, por ejemplo, podríamos ejemplificarlo con el acero. El acero que puede presentar diferentes fases. Las zonas de color aquí muestran las fases homogéneas que se pueden presentar a diferentes temperaturas o a diferentes concentraciones del carbón. También en la definición de fase mencionan que puede coexistir varias fases. Esto más que nada significa que pueden coexistir varios estados de agregación
en una misma fase. Es decir, se puede combinar sólido líquido o líquido gas, o bueno, gas sólido, o las tres, formando soluciones, suspensiones, emulsiones o coloides. Es decir, la fase es uniformidad. También las variaciones en las propiedades que experimentan las sustancias se comprenden mejor con la ayuda de diagramas. Estos diagramas en forma básica vamos a ver presión, volumen y temperatura, sus combinaciones. Aquí tenemos tres tipos de diagramas que se pueden formar, también llamados diagramas de fase. Este puede ser una combinación de presión contra temperatura, o bien presión contra volumen específico, o bien volumen contra volumen específico. En la primera práctica veremos el diagrama presión contra temperatura, y para la práctica número 2 veremos el diagrama presión contra volumen específico. Aquí tenemos el diagrama presión contra temperatura o diagrama de fase, presión contra temperatura de una sustancia pura, en el cual observamos tres líneas limítrofes que separan a las fases, que en este caso son igual a los tres estados de agregación. Cada línea tiene un nombre específico. En el caso de la línea morada, se llama línea de fusión, si pasa de sólido a líquido, o línea de solidificación si va en el sentido contrario. La línea verde tiene el nombre de línea de vaporización en caso de que este vaya de líquido a gas, o bien sería lo contrario, línea de condensación si pasa de gas a líquido. Para la última línea, la línea roja, la línea llamada como línea de sublimación si va de sólido a gas, o bien también línea de deposición en caso de que vaya de gas a sólido. Como ustedes pueden observar, las tres líneas convergen en un solo punto que se llama punto triple. Tomando y observando la línea verde, esta línea continúa su formación hasta el punto B. Ahí ya no continúa porque las características o las propiedades del líquido y del gas pues ya no pueden ser separadas o determinadas. Entonces a este punto B se le llama punto crítico. También es importante que veamos, para cada punto crítico corresponde una temperatura crítica y una presión crítica. Es todo en esta diapositiva. También es importante mencionar en el diagrama presión contra temperatura que tenemos que definir lo que es la presión de saturación y la temperatura de saturación. ¿Qué es la presión de saturación? De acuerdo a la definición, indica que a determinada temperatura de saturación es donde la presión cambia, la sustancia cambia de estado de agregación. ¿En dónde puede cambiar de estado de agregación? Pues precisamente ponemos el ejemplo, ¿no? Este ejemplo de una temperatura que se tomó así al azar. Bueno, vamos a ver que exactamente en el punto verde es donde la sustancia cambia de estado de agregación. Por lo tanto, en este punto, donde convergen ese punto, el punto verde, es la presión de saturación. Entonces, cualquier punto en la línea verde es una presión de saturación y tiene una temperatura de saturación. Entonces, es similar la definición de temperatura de saturación con respecto a la presión de saturación. No solamente en la línea verde, puede ser también cualquier punto en la línea morada o en la línea roja.
En el caso de la línea morada, esta puede variar su pendiente dependiendo si se expande cuando se solidifica o se contrae. Cuando se expande se vuelve una pendiente más negativa, y entonces cambia la posición, la pendiente. ¿Qué otra cosa importante deben de saber? Bueno, que en esta primera práctica, ¿qué línea vamos a ver? Si ustedes recuerdan la definición o los objetivos de esta práctica, vamos a ver el agua en equilibrio con su vapor, o sea, ¿cuál sería la línea que estaríamos nosotros viendo? Bueno, pues es la línea verde, la que nosotros vamos a graficar un pedacito de esa línea, de esa curva. Entonces, de acuerdo a los datos que se tomen o que se les dé en esta práctica. Bueno, continuamos con la práctica 2 para ver el diagrama presión-volumen de una sustancia pura a presiones menores que la atmosférica. El objetivo de esta práctica es que a través de un experimento el estudiante obtendrá los valores de presión y volumen específico del agua en equilibrio con su vapor para trazar el diagrama presión-volumen específico y compararlos con los de la tabla de vapor saturado. Para el desarrollo experimental tenemos el siguiente material, equipo y sustancias: un matraz balón de fondo plano, un vacuómetro en forma de U con mercurio, agua destilada, un mechero Bunsen, un termómetro, un asegurador doble, 2 reglas de 1 metro graduadas en centímetros, 2 tapones de hule del número 5, una pinza para el refrigerante, una franela de 20 por 20 centímetros y agua destilada. Aquí tenemos el diagrama del equipo para que se pueda realizar el desarrollo experimental. Entonces, vamos a ver en la siguiente diapositiva el procedimiento experimental explicado por uno de los profesores del Laboratorio de Termodinámica de las Sustancias Puras. Muy buenas tardes. Vamos a ver la parte experimental de 2 prácticas. La práctica 1 en este caso es el curso de termodinámica de las sustancias puras. En la práctica 1 vamos a construir el diagrama PT de una sustancia pura para presiones menores que la atmosférica. En la práctica 2 es el diagrama PV de una sustancia pura para presiones menores que la atmosférica. El equipo con el que vamos a trabajar lo tenemos aquí claramente. Este es un matraz, ¿verdad?, que tiene una ramificación que nos conecta a un manómetro diferencial de columnas. Tiene una mezcla de columna de agua y de mercurio. Tenemos también un mechero de Bunsen y un termómetro y reglas para medir las alturas. ¿Sí? Para generar el diagrama PT y PV, ¿sí?, vamos a trabajar con vacío en este caso, y para eso, jóvenes, lo que haríamos sería calentar el sistema. Vamos a colocar aquí un termómetro, pero sin tapar el orificio. Lo que vamos a hacer es generar vapor, y ese vapor que expulse el aire que tenemos
dentro del matraz. Esto es agua destilada. ¿Sí? Al estar calentando el sistema, se está generando vapor y ese vapor está haciendo que el aire que tenemos ahí vaya saliendo del sistema. Cuando tengamos una temperatura de 90 grados Celsius, quitamos el calentamiento y tapamos perfectamente bien y dejamos que el sistema se enfríe. ¿Sí? Cada que el sistema va perdiendo calor y baja su temperatura 5 grados, vemos nosotros que teníamos ya puro vapor aquí que se está enfriando y al enfriarse sabemos que empieza a comprimirse un poco y entonces se está generando el vacío y la presión atmosférica hace que esta columna se vaya para arriba y esta para abajo. Vamos a ir tomando datos de alturas, ¿sí? Esta es HA, la que está abierta a la atmósfera, y esta HS, la que está conectada al sistema. Estas alturas las tomamos cada que el sistema baje 5 grados. Entonces, el primer dato lo tomaríamos a 85 grados Celsius y es este HA y HS. A 80 grados Celsius, HA y HS. El sistema es un sistema dinámico, se está moviendo, el vacío se sigue generando. Cada que el termómetro baje 5 grados, tomamos HA y HS. Y así hasta llegar a una temperatura de 65 grados Celsius. Otros datos que requerimos es la altura total. Esa altura total la tomamos en dos partes. Es una altura en metros, con una regla hasta la mesa y con una escuadra de la mesa hasta el nivel del agua. ¿Sí? Esa es la altura total. Otro dato que requerimos es la temperatura ambiente. Aquí tenemos el termómetro ambiental y la altura barométrica. Esta altura barométrica es en metros. Muy buenas tardes y gracias. Bueno, ahora continuamos con la explicación de los cálculos para la práctica número 1. Para ello, entonces, contamos con la tabla de datos experimentales, con los datos precisamente que ya obtuvimos en el proceso de experimentación, a las diferentes temperaturas, la altura del sistema S y la altura de la atmósfera HA. Tenemos una altura total, la temperatura ambiente que se haya registrado y la altura barométrica sería 585 metros de mercurio. Bueno, entonces aquí vamos a calcular la densidad del mercurio a la temperatura ambiente. Para ello, bueno, vamos a sustituir esta temperatura que tenemos en el modelo matemático en grados centígrados y realizamos la operación obteniendo una densidad de mercurio en kilogramo por metro cúbico. Como segundo cálculo, vamos a obtener la presión barométrica en pascal, sustituyendo, bueno, la densidad del mercurio en kilogramo por metro cúbico. La G local en la Ciudad de México es de 9.78 metros sobre segundo al cuadrado y la altura barométrica en la Ciudad de México se da en metros, que es 0.585 metros. En el cálculo 3 vamos a obtener los valores de densidad de presión hidrostática del mercurio en pascal. Entonces recuerden que la altura S y la altura A debe de estar en metros para que al final esta presión hidrostática les pueda salir en pascal. ¿De cuántos valores van a obtener? Bueno, de los 6 estados termodinámicos a las diferentes temperaturas. Continuamos con el cálculo 4, en donde vamos a calcular la densidad del agua a la temperatura ambiente
en gramos por mililitro, pero tenemos que transformarlo a kilogramo por metro cúbico. Ahí la temperatura ambiente, bueno, debe de estar en grados centígrados. Aquí el modelo matemático les va a dar la densidad del agua en gramo por mililitro, pero hay que transformar a kilogramo por metro cúbico. Es decir, hay que multiplicar por 1000 gramo por mililitro para que les dé kilogramo por metro cúbico. Vamos a continuar con el cálculo número 5, en donde vamos a obtener la presión hidrostática del agua en pascal, al igual, ¿no? La densidad del agua pues debe de estar en kilogramo por metro cúbico, la G local 9.78 metros sobre segundo al cuadrado y las alturas pues en metro. ¿Para qué? Bueno, para que le salga la presión hidrostática del agua en pascal. ¿Cuántas operaciones tienen que hacer? Pues en cada estado termodinámico, es decir, a cada temperatura que ustedes obtuvieron los valores. Continuamos con el cálculo 6, en donde ya vamos a obtener la presión de vacío dentro del matraz en pascal y nada más hay que sumar la presión hidrostática del agua con la presión hidrostática del mercurio, de cada punto, de cada estado termodinámico que obtuvimos. Y ya entonces vamos a obtener pues los valores de de las 6 presiones de vacío en pascal. Aquí para el cálculo número 7 vamos a obtener la presión absoluta. Entonces esto va a ser en unidades de pascal. La presión absoluta de cada punto o de cada estado termodinámico es restar a la presión barométrica la de vacío. Entonces son 6 puntos de acuerdo a las temperaturas que tenemos. Hay que restarle las presiones de vacío para obtener las absolutas. Bueno, aquí lo que nos piden es que obtengamos también de las tablas de vapor del agua saturado la presión para cada valor experimental. Es decir, yo tengo una temperatura, son las que nosotros vamos a manejar en esta práctica. Por ejemplo, a 85 nos vamos a las tablas de vapor del agua saturado y obtenemos pues la presión de equilibrio que les corresponde, pero de las tablas termodinámicas. Entonces buscamos su presión en pascal, el de 80 y así sucesivamente hasta la de 60. Llenamos la tabla. En el cálculo 9 calculamos el porciento de error de tabla con respecto al de experimental para cada punto. Les va a tener que salir 6 valores de porciento de error para los diferentes puntos. Esta es la fórmula que se utiliza. Y bueno, ya como último punto, bueno, vamos a trazar las líneas, que era el objetivo, ¿no? Finalmente también de esta práctica, uno de los objetivos es trazar las líneas de presión contra temperatura para obtener pues el diagrama de equilibrio. Pero no solamente lo vamos a hacer para el experimental, el que obtuvimos, sino también lo vamos a hacer con el que obtuvimos de tablas. Entonces ahí ustedes se van a poder dar cuenta de la diferencia. Las dos curvas deben estar en una misma gráfica. Por favor, estas gráficas ustedes saben que se deben de hacer en un paquete, en un software de graficador o bien en una hoja milimétrica. No la pueden hacer nada más a mano alzada, sino que la tienen que perfectamente graficar en un software o con una hoja milimétrica. Bueno, ya finalmente aquí tenemos la tabla de resultados donde ustedes van a colocar todo lo que obtuvieron en los resultados de esta práctica 1.
para finalmente, bueno, hacer su cuestionario. Saben que tienen que colocar el enunciado de la pregunta con la respuesta y así sucesivamente. Las conclusiones es una general por todo el equipo. Y bueno, continuamos con los cálculos de la práctica número 2. Aquí, de acuerdo a los resultados que obtuvimos de la práctica 1, vamos a llenar esta tabla. Es con respecto a los experimentales. Y bueno, con esta fórmula vamos a calcular la que ven ustedes de volumen específico. Vamos a calcular el volumen específico para cada valor de temperatura y presión experimental. Entonces ahí viene lo que es la R, es la constante de 8.314 pascal metro cúbico kilomol Kelvin. El M significa la masa molar, que son 18 kilogramos por kilomol para el agua, y el volumen específico les debe de salir en unidad de metro cúbico por cada kilogramo. En el cálculo 3 tienen que completar el cuadro utilizando las tablas de vapor del agua. O sea que ahorita vamos a utilizar las tablas termodinámicas para poder llenar este volumen específico que nos hace falta. Y finalmente pues hay que comparar el de tabla con el calculado y así obtenemos el porcentaje de error para cada punto de cada temperatura, ¿no? También hacemos trazamos una línea trazamos una línea de presión absoluta contra volumen específico. ¿Qué zona va a ser? Bueno, pues nosotros tenemos que graficar esta línea de equilibrio. Precisamente, ¿cuál es? Bueno, como nosotros en las tablas de vapor buscamos la BG, sería la parte de la derecha, ¿no? La línea verde más intensa que se ve, pero del lado derecho. Aquí por último tenemos la tabla de resultados, en donde ya vamos a poner la temperatura que nosotros utilizamos experimentalmente, con el volumen específico de tabla y el calculado con su respectivo porcentaje de error. Tenemos que contestar el cuestionario y bueno, una conclusión general por todo el equipo. Eso es todo. Espero que hayan entendido o haya quedado bien explicado esta segunda parte. Y bueno, pues eso sería todo con respecto a estas dos prácticas. Muchas gracias.